Un ejemplo de cultura anglosajona, todo es cultura mediterránea, la mayoría es española, y el ejemplo dentro de la cultura mediterránea o de Europa del Sur es Grecia, dentro del ámbito europeo y desde la Edad Moderna hasta la Edad Contemporánea. El primer ejemplo corresponde a la cultura británica o anglosajona. Compton Mackenzie fue narrador, dramaturgo, poeta y también ensayista británico, descendiente de una familia famosa de actores e intelectuales. Estudió en Oxford y dirigió allí la Oxford University Dramatic Society, donde debutó en Edimburgo, y publicó posteriormente tres novelas de gran éxito. En sus ensayos y en sus libros de memoria, el autor reflejó sus fuertes pasiones políticas y religiosas de nuevo católico, de defensor del nacionalismo escocés, de cáustico crítico de las instituciones y su polémica admiración por Salazar. Fue un brillante y versátil periodista, un crítico musical y un narrador al mismo tiempo realista y romántico. La obra es The Passion Elopement, de 1911. Un hombre que llegó a ser uno de los principales escritores importantes de toda la edad contemporánea anglosajona, y su brillante, sobre todo fue brillante narrador, periodista, crítico musical. Aparte, el problema único es la admiración por Salazar, que fue lo más polémico del propio escritor británico. Porque por lo demás fue un ferviente defensor del nacionalismo escocés. Bueno, tuvo fuertes pasiones en el ámbito político y religioso. Un hombre que dejó huella en la cultura anglosajona del siglo pasado. Federico Muelas fue poeta, editorialista, periodista y guionista cinematográfico español, y perteneció a la generación del 36, donde estuvo ahí Miguel Hernández, que fue el principal escritor de la generación del 36. Desgraciadamente, Miguel Hernández murió muy joven, alrededor de los 31 años. ¿Y la obra de Federico Muelas? Cuentos de Navidad. Panayotis Kane-Giopoulos fue escritor y político griego. Fundó en 1965 el Partido Unionista Nacional y combatió la dictadura de Metaxás. Desde 1945 formó parte de varios gobiernos. En 1951 se unió a la Unión Radical Nacional de Karamanlis, a quien sustituyó en la jefatura del partido tras el fracaso de las elecciones de 1963. Formó gobierno en abril de 1967 y a los pocos meses fue depuesto tras el golpe de Estado de los coroneles. Cuando cayó la dictadura militar griega, se presentó como candidato a las elecciones presidenciales de 1975, pero fue derrotado. Y una de las obras es Problemas filosóficos y sociológicos de la historia de 1964. Kane-Giopoulos fue un hombre que, bueno, pues estuvo en el ámbito de la vida política, porque fundó un partido, el Partido Unionista Nacional, en 1975, y, bueno, combatió la dictadura de Metaxás, que duró hasta 1941. Tras la caída o tras la derrota de los regímenes dictatoriales alemán, italiano, todo ello, y japonés, formó eh, parte de varios gobiernos durante la Guerra Fría. Además, en 1946 estalló la Guerra Civil griega, que finalmente se impuso la monarquía frente al comunismo. En 1959 se unió al partido la Unión Radical Nacional de Karamanlis, quien el propio Kanellopoulos lo sustituyó como primer ministro griego. Formó gobierno en abril de 1967. Fue depuesto por el golpe de estado de la dictadura militar, que fue el golpe de estado de los coroneles. Cuando la dictadura cayó, se presentó a las elecciones, pero fue derrotado. Un hombre que prácticamente hizo su vida en el ámbito político, pero que también destacó como escritor. El ámbito literario en la Edad Moderna, con ejemplos españoles. Ambrosio de Salazar fue escritor español, oriundo de Murcia, se estableció en Rouen, donde se dedicó a la enseñanza de la lengua castellana y fue intérprete del monarca de Francia. Fue autor de notables colecciones de cuentos y leyendas y de obras didácticas para el estudio del castellano. Una de las obras, Secretos de la Gramática Española, de 1640. Agustín de Salazar y Torres fue poeta español, cursó estudios de teología y de leyes en México. Volvió a España al servicio del duque de Alburquerque, a quien siguió como capitán a Alemania y Sicilia. Juan de Veras Tasis y Villarroel publicó sus obras bajo el título Cítara de Apolo, de 1181, que incluyó poemas de corte gongorino y comedias. Y la obra de Salazar y Torres es una de ellas, El encanto es hermosura. Pero el propio Tasis y Villarroel publicó sus obras bajo el título de Cítara de Apolo, que se publicó en 1681. Ambos dejaron huella en la literatura española de la moderna. Dos ejemplos en la literatura.
Contemporánea española. Esteban Salazar Chapela y Llorén Villalonga. Esteban Salazar Chapela fue escritor español. Fue colaborador de la Revista de Occidente. En 1939 se instaló en Gran Bretaña, donde fue rector de español en la Universidad de Cambridge. Y una de las obras es Perico en Londres, de 1947. Llorén Villalonga fue narrador español en lengua catalana. Que por cierto, él nació en Palma, es decir, en las Islas Baleares, cuya obra giró en torno a la decadencia y desaparición de la aristocracia mallorquín, su clase social. El padre era militar, por lo que tuvo una infancia itinerante a la que solía atribuir su desarraigo respecto al movimiento cultural catalán de la isla y su enfrentamiento con los escritores de la Escuela de Mallorca. Estuvo encabezada por Joan Alcover y Miquel Costa y Llobera, y una de las obras es Les Ruïnes de Palmira de 1972. Ambos dejaron huella en la literatura del siglo pasado. Y con ello finalizo. Comento que he hablado, bueno, pues de diferentes ejemplos que la mayoría son españoles, salvo dos, que uno es británico y el otro griego, desde la Edad Moderna hasta la Edad Contemporánea. Y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, poner comentarios, vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.